Bienvenidos a un nuevo capítulo de Somos Caribe. El día de hoy tenemos el placer de hablar con Betty Martínez, comunicadora social y periodista de La Guajira, que actualmente es la directora del Diario del Norte, ganadora de la 10ª versión del Premio de Periodismo Cerrejón con el medio Tupúchica, con la que estaremos conversando sobre cómo ejercer el periodismo en La Guajira y qué significa ser Caribe en esta zona de la costa colombiana. Agradecemos a nuestra invitada por brindarnos este espacio en Somos Caribe. Para comenzar, cuéntanos un poco sobre quién es Betty, cuál es su profesión y de dónde es. Bueno, mi nombre es Betty Martínez Fajardo, soy periodista hace más de 30 años, soy guayú, mi mamá es indígena guayú, mi abuela y mi bisabuela también. Ellas son hablantes del guayú naiquí y yo me siento muy orgullosa de ser una hija de una mujer guayú. Actualmente soy directora de noticias de Diario del Norte, es el periódico que circula en el departamento de La Guajira hace 12 años. De lunes a sábado era una circulación impresa, pero cuando llega la pandemia, pues nos tocó migrar a la web para poder seguir informando y fortalecimos las redes sociales. Sin embargo, desde el año pasado estamos otra vez mirando la posibilidad de poder seguir con el impreso. Lo estamos haciendo actualmente los días lunes y jueves y seguimos con la web. Y adicionalmente, en las noches yo trabajo en un emprendimiento personal que se llama Tupúchica. Es un vocablo en guayú naiquí que traducido al español significa la palabra. Ese emprendimiento tengo ya 5 años de estar con él. Lo trabajo en horas de la noche porque ese es mi vida, ¿no? Entonces, en cualquier momento cuando ya no esté en Diario del Norte, pues ahí tengo ese espacio donde voy a seguir trabajándolo y lo hago con mucho cariño. Interesante, ¿no? Aquí tenemos con nosotros a una mujer periodista cuyas raíces son guayú, una cultura indígena propia de La Guajira. Betty, desde tu rol como periodista y como mujer que pertenece a esta comunidad, ¿qué significa ser Caribe? Bueno, ser Caribe es sentirse uno muy importante. El Caribe es un territorio muy importante de Colombia, más de lo que uno pudiera creer, porque es un territorio que nos da todo. Tenemos luz natural, tenemos ríos, tenemos diversidad de colores, de olores, de vientos, y el Caribe es una persona muy alegre, muy espontánea. Yo creo que eso hace parte de la esencia del Caribe, la espontaneidad, que es algo que difícilmente uno consigue en personas de otras regiones del país. El caribeño es súper espontáneo, es muy alegre a pesar de todas las dificultades que pueda tener. Y La Guajira es un territorio bien importante para el Caribe colombiano, más de lo que uno lo pudiera creer, a pesar de que somos un territorio que tenemos muchas dificultades frente a otros departamentos, pero yo soy una convencida que es un departamento que va camino a mucha prosperidad, que está en estos momentos como sufriendo una transición, digámoslo así. De pronto estamos un poquito rezagados, pero vamos dando como pasitos, y creo que en el futuro va a ser el departamento más importante que va a tener la costa atlántica. Ok, Betty, así es. ¿Cómo es hacer periodismo en La Guajira y cuáles son esos desafíos a los que se enfrentan los periodistas? Bueno, como en toda Colombia, hacer periodismo, hacer reportería, digámoslo así, no es tan fácil en el país. Es muy difícil porque tenemos muchas dificultades. Hay temas que son bien sensibles, hay temas que son muy complejos, entonces tiene uno que ser muy valiente, digamos así, a pesar de los miedos propios, porque podemos mostrarnos muy valientes, pero interiormente tenemos miedos propios que son inherentes al ser humano y que eso no lo podemos desconocer.
Entonces, hacer periodismo en una región como esta es un poco más difícil, diría yo, porque el acceso, por ejemplo, a los datos no es tan fácil como en otras regiones del país. El acceso a la tecnología nos ha costado también, a pesar de que ahí vamos avanzado, pero nos ha costado. Tenemos problemas de amedrentamiento por actores al margen de la ley, también por situaciones políticas, por campañas políticas, por funcionarios públicos. Pero aquí se hace un trabajo que debemos hacerlo de la mejor responsabilidad posible para poder como brindarnos. Pero como en todo el país, ser periodista no es fácil en este país. Hay que tener una coraza puesta, hay que ser muy valiente, pero también muy responsables y entender que la verdad no la tenemos, que tenemos que buscar la verdad para poder compartírsela a nuestros lectores, oyentes, televidentes. Teniendo en cuenta eso que usted nos comenta e incluso lo que todos podemos ver, es que La Guajira es una región en que la mayoría de los medios de comunicación hacen énfasis en sus problemáticas, pero seguramente hay muchas historias a las que no se les ha realizado un gran cubrimiento. De acuerdo a su criterio, ¿qué se puede contar de La Guajira distinto a lo que generalmente se cuenta? Yo soy muy consciente que somos un departamento con muchos problemas, con problemas graves, que no podemos decir que no están sucediendo. Por ejemplo, el tema de los niños que mueren por desnutrición es un problema gravísimo que tenemos en nuestras comunidades guayú, pero no solamente lo tenemos nosotros. Si uno ve las estadísticas, resulta que en otras ciudades también son tan altas como las nuestras. Entonces es un problema que tenemos. Tenemos problemas de corrupción porque lamentablemente nuestros funcionarios no planifican, invierten mal el recurso, dilapidan el recurso, obras que no se concluyen. Pero al margen de eso también hay, como tú dices, o como ustedes dicen, informaciones bien gratificantes en el tema cultural, por ejemplo. Hay muchos gestores culturales haciendo un trabajo hermoso en comunidades que poco interés tiene en los medios de comunicación. En el tema deportivo también, emprendimientos de jóvenes que se han dado a la tarea se forman, pero terminan una carrera y no tienen cómo trabajar, ¿qué deciden? Emprender. Entonces tú ves emprendimientos en tema de artesanías, por ejemplo, las mochilas nuestras guayú, que cada día hay más y más tejido. Son comunidades que están exportando sus artesanías al exterior y viven de eso y nosotros poco informamos sobre esos temas. Hay personas dedicadas al mundo científico, jóvenes que están sobresaliendo en empresas importantes, en lo privado, que poco hablamos de ellos. Entonces sí tenemos en la parte turística, tú llegas aquí a La Guajira y tú encuentras unos hospedajes hermosos que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con el cuidado del agua, con el respeto a la naturaleza, con la identidad de ser indígena, por ejemplo. Entonces tú encuentras historias muy bonitas, muy hermosas, que lamentablemente poca cabida tienen en nuestros medios. También hay problemas, por ejemplo, que tienen que ver con La Guajira, y por eso yo les decía que La Guajira es tan importante. Por ejemplo, el tema de los proyectos eólicos. La Guajira es un potencial para el impulso de los proyectos de energía eólica. Aquí en Alta Guajira nos van a ubicar 16 parques eólicos, ya no dice que son 16, sino que son mucho más. Y alrededor de esos proyectos, que ya es una política del gobierno y que se van a implementar sí o sí, pero alrededor de esos proyectos tú encuentras las historias de esas comunidades guayú que se van a ver afectadas o que se están viendo afectadas
por esos proyectos que, si bien son importantes, le cambia la vida a los wayúu. En turismo, tú llegas y tú encuentras gente trabajando temas importantes en turismo, en fauna, en flora. Aquí hay muchas cosas positivas que mostrar que pueden estar a la par de esos temas negativos que están sucediendo en la región, pero que podríamos decir, bueno, sí, aquí está esto, pero también está esto. Vamos a hacer como que un cruce, a ver allí cómo estamos en La Guajira. Pero La Guajira ha avanzado y yo creo que es un departamento que está llamado para grandes cosas. Así es, un departamento para grandes cosas, sobre todo por sus riquezas culturales, naturales y demás que la identifican y que son el orgullo de todos los colombianos. Usted nos comentaba un poco sobre los indígenas wayúu y quisiera que aterrizáramos un poco en eso. Entonces, desde su experiencia siendo la directora del Diario del Norte, quisiera que nos comentaras cómo debe ser el abordaje del periodismo cuando se realiza con este tipo de comunidades. Debe ser un abordaje desde el respeto. Desde el respeto. Eso es como lo más importante, desde el respeto y desde el permiso. Para llegar a una comunidad wayúu, pues uno tiene que tener el permiso de los mayores. Eso es algo que no se nos debe olvidar. Por lo general, anteriormente la gente llegaba, irrumpía en los territorios y no pasaba absolutamente nada. De un tiempo para acá, los mayores indígenas han entendido que el territorio merece respeto. Entonces, cuando uno llega, lo primero que tiene que tener es el respeto de la autoridad tradicional, de la persona que está allí como cabeza visible de esa comunidad para poder entrar al territorio. Segundo, tener conocimiento de lo que son los indígenas. Eso sí lo recomiendo mucho, porque hay gente que llega sin tener la mínima idea de qué son los indígenas, cómo viven, cómo es su cultura, qué son ellos en esencia. Entonces es muy importante conocer cómo son ellos, y eso nos da a nosotros como una cara diferente para poder llegar. Tercero, es importante llegar con un guía y con un traductor, porque en esas comunidades, afortunadamente, la lengua materna, que es el wayúu naiki, todavía se preserva. Entonces, si bien los jóvenes hablan español y hablan la lengua, los mayores, la gran mayoría de los mayores, hablan solo el wayúu naiki, no hablan muy bien el español. Entonces siempre es importante llegar con un traductor, y un traductor que sea confiable, y escucharlos, saber escucharlos. El indígena es de poco hablar, es muy silencioso, pero escucha. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar a las comunidades indígenas, porque a partir de allí es donde realmente se puede generar un diálogo importante y un diálogo de respeto con ellos, y tratar de entenderlos. Hay, sobre todo en el tema cultural, hay muchas cosas que no entendemos, y entonces cuando lo entendemos podemos tener un mejor diálogo con ellos. Betty, ha sido un placer tenerte en nuestro podcast Somos Caribe. Estamos felices de compartir este espacio con usted y saber que La Guajira tiene muy buenos representantes del periodismo. Con esto nos despedimos. Gracias a todos los que nos escuchan y los esperamos en nuestro siguiente episodio del podcast Somos Caribe. Hasta pronto.